Bienvenidos, mi nombre es Hilena Mejías, desde Caracas, Venezuela. Pertenezco a la Fraternidad Polaris del curso Expertos en Tecnología Educativa y vamos a hablar el día de hoy sobre las aulas iconográficas. Antes de entrar en materia, lo más importante es tener claro qué es un icono. Un icono es una representación de un aspecto real que existe dentro de nuestro entorno. Una de las características fundamentales del icono es que tiene que guardar una semejanza real con eso que quiere representar. En el ámbito religioso, los iconos pueden ser realizados, vienen desde hace muchísimos años, realizados a pincel o en relieve, en los grabados. Justamente es dentro de la religión hinduista, es el hinduismo el que tiene una mayor diversidad y una riqueza importante en referencia a lo que es la reproducción de iconos. Por otra parte, el icono en el ámbito de la informática es un pictograma que permite que reconozcamos almacenamientos, ubicación de archivos, carpetas dentro de un sistema operativo gráfico. Ciertamente, la importancia del icono, su parte visual es necesaria, pero la funcionalidad que ese icono vaya a tener es aún más importante y está relacionado con el hecho de la versatilidad que va a tener para poder enlazar, por ejemplo, un negocio con un correo electrónico, ese negocio con redes sociales o con un blog, lo que permitiría su crecimiento. Y otro elemento importante también es que pueda lograr que la navegación del usuario por estos lugares sea intuitiva, sea fácil y sea más amigable. Es indudable que la iconografía ha formado parte del proceso de aprendizaje desde tiempos muy remotos, cuando no existía la posibilidad de que se experimentara de manera directa, que la observación o la práctica no era posible. Se fueron creando entonces los iconos que permitían que el hombre fuera construyendo progresivamente una relación de conocimiento con aquello que le rodeaba y de allí comenzar los procesos de aprendizaje de ese mundo en el cual él estaba inmerso. La inclusión de la tecnología en la educación potenció el uso de la iconografía para mejorar y optimizar los procesos de aprendizaje. De esta manera logró representar en forma digital procesos reales. A este cambio que surge a partir de la inclusión de la tecnología y de la iconografía en los procesos de aprendizaje se le denominó virtualización. Las aulas virtuales se mantuvieron en la categoría de aulas de enlace hasta aproximadamente el año 1998. A partir de esa fecha, la concepción del aula virtual cambia radicalmente, gracias a la aparición de la metodología de trabajo PASIE de la mano del licenciado Pedro Camacho. Este cambio permitió el reemplazo de los enlaces por el uso de iconos. En una primera fase relacionado con los recursos de exposición y posteriormente con las interactividades que tenían que realizar los estudiantes. El éxito de la inclusión de los iconos en estas aulas virtuales fue exponencial. Entonces se llegó a una segunda fase. Esta segunda fase consistió en la creación de un set de iconos completos para incorporarlos al aula. Ahora bien, es importante que tengamos claro que cuando vamos a diseñar un aula, el icono es la parte medular, es el eje fundamental del aula virtual. Por esta razón debe ofrecer información visual concreta, específica, y para ello nos vamos a basar en 4 elementos importantes. Debe ser sencillo, debe estar estandarizado, debe tener una concepción adecuada de lo que quiere expresar y una información clara. Esos 4 elementos son fundamentales para diseñar el icono, al momento de diseñar el icono. Este proceso de creación de un icono no es sencillo, por el contrario es complicado. Es complicado encontrar de manera perfecta una imagen que dé el mensaje que se quiere dar y que comprenda todos los elementos que hemos venido nombrando. Es por ello que nosotros contamos con 3 alternativas de diseño. Podemos hacerlo mediante la representación directa, mediante la analogía o la metáfora. Vamos a explicar cada uno de ellos. En la representación directa, el icono es una plasmación gráfica de lo que el mensaje quiere decir. Tenemos en segundo lugar la analogía, que es cuando buscamos una imagen sencilla, pero que guarde una semejanza directa, bien cercana al mensaje que nosotros queremos transmitir. Entonces, nosotros como usuarios
visualizamos la imagen y hacemos una inferencia de lo que nos quiere decir y establecemos una relación. Por analogía quiere decir que comparamos lo que la imagen nos está dando con algo que ya tenemos previo de nuestro conocimiento. En la otra forma de diseñar, que es la metáfora, también se va a establecer una comparación con una diferencia importante que no tiene la analogía, y es que en la metáfora la imagen que vas a emplear no guarda necesariamente una similitud o semejanza lineal con el mensaje que quieres dar, sino que apenas lo sugiere. Quiere decir que allí inclusive desde lo que son los procesos cognitivos, el proceso, valga la redundancia, de enlace, de relación que vas a establecer, de inferencia, va a ser mayor. En la analogía, la comparación es bastante sencilla. En la metáfora, el nivel de comparación es superior, es mayor. En función de todo lo que hemos descrito anteriormente, ahora sí estamos preparados para incursionar de lleno en la estructura de una aula iconográfica. En primer lugar, tenemos que tener presente que un aula virtual iconográfica tiene que contar con una estructura que permita que en el primer vistazo el usuario, en este caso el estudiante, tenga una idea clara de qué se va a hablar, qué es lo que se va a trabajar allí, solo con la primera mirada. Eso es una parte fundamental del aula virtual iconográfica. El aula va a contener cada una de las secciones de acuerdo a la metodología PASIE, el bloque de inicio, los bloques académicos y el bloque de cierre. Tenemos en primer lugar los elementos de identificación. Esos elementos están relacionados con lo que es la imagen corporativa del aula. Tiene relación con el título, los subtítulos, las imágenes, los colores, todo siempre va en una misma línea. Luego tenemos los elementos operativos que están relacionados con los recursos y actividades que vamos a encontrar directamente dentro de lo que es el bloque 0 o bloque PASIE y también en el bloque de cierre. Tenemos también los elementos académicos que obviamente están relacionados con todas las actividades y con todo lo que va a relacionar las actividades que van a realizar los estudiantes dentro de los bloques académicos, dentro y fuera del entorno de aprendizaje. Y finalmente tenemos los elementos de navegación, que los vamos a encontrar dentro del aula virtual y que van a facilitar cómo vamos a navegar dentro del aula son. En cuanto al tipo de estructura iconográfica que vayamos a utilizar, la forma en que vamos a ubicar los elementos dentro del aula le da características especiales e incluso permite que las podamos clasificar. Esa clasificación obviamente surge del mismo proceso de la metodología de PASIE y está compuesta de 8 formas en las que nosotros podemos, dependiendo de cómo hagamos la distribución del set de iconos y los objetivos que nos estamos planteando con el aula, pues cada una de ellas va a cumplir un objetivo específico. Vamos a explicarlas un poco. La estructura iconográfica lineal permite que se manejen contenidos prácticos y técnicos que los estudiantes van a manejar fuera del entorno virtual de aprendizaje. La segunda de estas estructuras es la estructura iconográfica secuencial, que permite que el estudiante maneje ciertos contenidos teóricos que son necesarios para que después pueda funcionar y realizar las actividades que se proponen. En la estructura iconográfica abierta se permite la actividad desordenada de los estudiantes en función de unas instrucciones que fueron entregadas previamente. Y lo más importante ahí es que el aula se desarrolla en este tipo de estructura cuando el aula cumple un rol pedagógico, de estructura pedagógica. La estructura de una aula iconográfica angular es cuando el objetivo fundamental es desarrollar destrezas y competencias en los estudiantes que tienen que ver con la parte informática. En la estructura de aula iconográfica fragmentada tiene la particularidad que los elementos de identificación del aula tienen movimientos, son interactivos, hay videos, etc. Por último, tenemos la iconográfica metafórica, que si bien nos dice la teoría que es una de las más complejas para construirla, ¿verdad? Exige un nivel de atención importante de parte de los estudiantes, especialmente cuando tienen que realizar las actividades grupales. Compartir con ustedes, muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad.